Y hoy tenemos un gran invitado, tenemos al padre Mario Segura para hablar un poquito de todo esto que está pasando. Padre, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Ahora, desde el trabajo de la Iglesia Costarricense, ¿cómo podría acercar más la gente a la Iglesia Católica? ¿Qué puede estar pasando con esto? Sí, el pontificado del Papa Francisco, desde el acercarse a las periferias, tener una iglesia más acogedora y saber que en medio de la sociedad en donde pues somos tantos, en muchos lugares de la sociedad somos un número, a veces se cuenta así. La iglesia tiene que ser un referente en donde de verdad, como experta en humanidad, la persona cuente por lo que ella es, y por lo tanto ahí tenemos ese ejemplo de cercanía que pues es algo que debe de seguir dándose, y no es del Papa Francisco nada más. Él fue el último ejemplo que tenemos, pero es algo que Cristo hizo. Se acercaba a los pobres, a los leprosos, sacaba de contexto totalmente y de lo que la gente en aquel momento histórico también podía decir, no, aquí yo no puedo acercarme. Esos parámetros que dentro de nosotros como seres humanos seguimos creando es los que tenemos siempre que tratar de derribar. Para mí es un gusto que estés aquí con nosotros, pero ¿cómo recibe esta primera jornada, todo esto que está pasando? ¿Cómo lo vive usted, padre? Sí, es algo muy emocionante, cada conclave, porque imagínate, ya tengo 34 años de sacerdote, entonces empecé con el Papa Juan Pablo II y de acuerdo al momento en que uno se encuentra incluso en la vida de la fe, pues es una experiencia diferente, ¿verdad? Porque ante la muerte del Papa Juan Pablo II, recuerdo en el 2005, está la elección del Papa Benedicto XVI, que se preveía un poco, ¿verdad?, que podía ser el sucesor por la cercanía y ser alguien que dirigía la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y lo que jamás esperábamos, ¿verdad?, fue algo inédito, de más de 400 años, una renuncia papal. Lo había manifestado, sin embargo, en alguna entrevista ya desde antes, cuando era cardenal, que él se sentía ya con, incluso así era su término, ¿verdad?, de que ya era su momento como de concluir. Y entonces a nivel físico, espiritual, estaba ya concluyendo, y sin embargo lo eligen papa, a un papa de 78 años de edad, imagínate. Que rompe con todos los protocolos, ¿verdad, padre? El Papa Benedicto con 78 años inicia, 8 años y viene el otro cónclave. Ahora entonces nos corresponde este otro, y como ustedes lo expresaban, pues un momento emocionante, incluso como al mundo entero, porque por supuesto que ahí la relación, especialmente como jefe de Estado, que siempre es un papa, pero todo lo que esta tradición implica para toda la gente, entonces hasta los no católicos es algo que siempre les pone a la expectativa. Claro. ¿Siente que puede durar mucho esta lección, padre? ¿Qué se siente del ambiente? Sí, para nosotros en verdad es un momento de oración y es la guía del Espíritu Santo lo que hay. Y en este momento es a lo que los señores cardenales nos han invitado y es lo que uno percibe. Ustedes lo decían ahora muy bien, a través de las letanías de los santos. No es nada más una lección, sino que es un momento de oración y de guía de Dios, de dejarse guiar por Dios. Pero ¿cuánto podría dilatar? Resulta que hay algunas cosas muy humanas, como lo comentábamos fuera de cámaras, de que la gente son de 71 países distintos, una universalidad, sí. Pero eso es lo hermoso, esa es la Iglesia universal. Y entonces que el Papa haya visto esto, ¿verdad?, y que tenga esta visión descentralizada de los europeos, porque era lo común en la historia de las últimas décadas, diríamos que los centenarios, pues se podría ver así. Ha sido algo que se descentraliza totalmente, y por lo tanto yo creo que de solo el Espíritu Santo podría decirnos si durará 2 o 3 días. Padre, estamos en épocas de pobreza, desempleo, un poquito de inseguridad o mucha inseguridad. ¿Cómo puede ir la línea de este nuevo Papa? Sí, yo creo que el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que eran lo que era el fundamento y la guía
de el Papa Francisco y que debe de ser, porque ahora lo veíamos en ese momento de que cada cardenal pone la mano sobre el evangeliario. El evangelio es la guía absoluta, Jesucristo mismo. Y por lo tanto, de ahí es de donde nosotros podríamos prever que va la línea de cualquier pontífice. La Iglesia existe por y para evangelizar, decía Pablo VI, desde un documento que se llama el anuncio del Evangelio. Y entonces eso tiene que seguir siendo el eje. Y el Evangelio va en esa línea que usted acaba de señalar. Es darnos cuenta de poder atender al pobre, al excluido, al que está, diría en términos del Papa Francisco, en la periferia. Ahí es donde tenemos siempre que volver la mirada y no será entonces algo que se pueda obviar. Padre, hay muchos cardenales latinoamericanos. Usted toca un tema importantísimo que en la historia se ha dado muchos europeos. Claro. ¿Se puede venir otra sorpresa? El Espíritu Santo nos puede dar sorpresas increíbles porque uno no se imagina. Y vea usted la historia de Polonia, de un papa polaco, se ubica a un alemán. Los enemigos de ese momento, en lo que estos dos, cuando eran jóvenes, estaban más bien así, los países totalmente enemistados. Y en la iglesia queda, después de un polaco, un alemán, y después de un alemán, un argentino, un latinoamericano, un hijo de gente migrante, con todo lo que significa ello. Por eso entonces ahí es donde nosotros podemos ver el paso de Dios en la historia. Y esto, para aquel que no cree, pues debería de cuestionárselo y darse cuenta que de verdad hay alguien más allá que es el que dirige nuestra humanidad, nuestro mundo. Padre, usted ha sido un pionero por más de 30 años en acercar a los jóvenes a la Iglesia Católica. Vamos a seguir por esa línea para poder atraer más personas. Claro, la juventud es algo que es esencial. Desde la catequesis, que es la educación en la vida de la fe, es que nosotros tendríamos que partir. Y cuando una pareja generalmente se acerca a bautizar a un niño, que es la manera tradicional en que se hace, ellos vienen a convertirse en los primeros catequistas y de ahí es de donde se tiene que partir. Ojalá la familia se pudiera repensar en el sentido de que en verdad es así la estructura, podríamos decir entre comillas, tradicional y más natural de papá y mamá, la que puede ayudar a que entonces un hijo tenga los valores y los cimientos para ser una buena persona, no solamente una persona de fe, sino una buena persona en toda área. Padre, yo sé que estos minutos son muy valiosos, tiene una agenda muy ocupada, le agradezco mucho la espera también y gracias también por estar aquí en las cámaras de Giros. Gracias a ustedes y que podamos nosotros de verdad hacer un momento de oración para que el Señor suscite a aquel que tiene en su corazón. Así es, orar y pronto habemos papa, esperemos en Dios. Así es. Gracias, Padre. Gracias.